favoritos, Fernand, Moraima y Juan Carlos. Señoras y señores, en esta mañana el Senado de Puerto Rico devolvió en la tarde de ayer a asuntos pendientes el proyecto de la Cámara 338, el cual crea la ley de salario mínimo en Puerto Rico, a los fines de permitir que el salario mínimo estatal prevalezca sobre el federal mientras sea mayor, y establece un alza en Puerto Rico de $8.50 la hora. La medida había sido incluida en su segundo calendario en la sesión ordinaria con miras a que bajara a votación. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, confirmó a la prensa que solicitó que la medida se dejara sobre la mesa. Ok, pero va en buen camino. Aparentemente este proyecto de ley es el proyecto de la Cámara 338 que establece una ley de salario mínimo a nivel local y propone que el salario se aumente de $7.25 actualmente, que es el federal, a $8.50. Okay. Vamos a ver qué pasa en el proceso. Wow, eso fue ayer. Eso fue ayer. Ok. Eso fue ayer. Y mira, y por otro lado, continúan buenas noticias, ¿verdad? En términos de la economía, se dice que en Estados Unidos está creciendo a una velocidad saludable, lo que impacta acá también, ¿no? La economía de Estados Unidos está creciendo rápidamente y eso ha acelerado la inflación, dice el presidente de la Reserva Federal en un testimonio escrito a ser presentado el martes en una audiencia, o sea, este martes en una audiencia de supervisión en el Congreso. Aún así, reiteró su opinión de que el reciente incremento de la inflación a su nivel más elevado en 13 años, o sea, la inflación ha sido la más elevada en los últimos 13 años, que esto va a ser temporal. La inflación se ha incrementado notablemente en los últimos meses. En las declaraciones preparadas indicó que ello se debe a varios factores, incluyendo agudos descensos de precios el año pasado al comenzar la pandemia, lo cual hace las cifras inflacionarias de ahora se van a ver más todavía. O sea que esto se viene arrastrando desde que comenzó obviamente la pandemia a principios del año pasado. En más información que compartimos contigo esta mañana, Nueva Zelanda lleva a Tokio a una levantadora de peso trans, yo diría este titular, a un levantador de peso. Porque es un hombre, nació biológicamente hombre. Laurel Howard levantó 628 libras en 2 intentos para clasificarse a la categoría femenina superpesada para los Juegos Olímpicos de Tokio. Howard fue el reportaje dice, una de las levantadoras de peso confirmadas el lunes en el equipo neozelandés para Tokio. A los 43 años será levantadora de peso de mayor edad y cuarta clasificada para la competición del 2 de agosto para mujeres de 87 kilos. Quiero compartir con ustedes algunas de las informaciones de las reacciones que han tenido algunas de las competidoras que saben que ahora tienen en las Olimpiadas a un hombre que se siente mujer. La belga Anna Van Belligen, que probablemente competirá contra Howard, dijo que su presencia sería como un mal chiste para las competidoras. Estas de las bravas que se atreve a hablar. Soy consciente de que definir un marco legal para la participación trans en deportes es muy difícil, ya que hay una variedad infinita de situaciones y probablemente es imposible alcanzar una solución totalmente satisfactoria para todos los bandos del debate, dijo la atleta. Sin embargo, cualquiera que haya entrenado en levantamiento de peso de alto nivel sabe que esto es cierto. En esta situación concreta es injusto para el deporte y para las deportistas. Por supuesto, este debate se celebra en un contexto más amplio de discriminación contra las personas transgénero y por eso la cuestión nunca está libre de ideología, añadió. Otras deportistas y miembros de las federaciones de eltorofilia han afirmado que Howard tiene una ventaja natural en fisiología y fuerza, por supuesto. Howard no suele conceder entrevistas, o sea, este hombre trans que se siente mujer, en 2017 dijo al sitio web neozelandés Stuff que su estrategia ante las críticas es
centrarse en la tarea. Así que esta controversia de hombres ingresando y desplazando a mujeres en las categorías femeninas es la manera más burda de burlarse de la mujer, es la manera más burda de desplazar a la mujer, es permitirle a los hombres que la aplasten, literalmente que las echen hacia un lado, pero en aras a la diversidad sexual, en aras a las orientaciones sexuales, se permite, ¿verdad?, en el deporte, de manera descarada, en contra de la mujer, que un hombre en levantamiento de pesas en unas olimpiadas sea el seguro ganador, porque obviamente va en una ventaja biológica impresionante levantando peso contra las mujeres que llegan a las olimpiadas. Qué triste por demás lo que es el levantamiento de pesos, las carreras, bueno, todos los deportes, boxeo, lucha libre, todo eso, pues obviamente la fuerza masculina se impone. Se va a imponer. Por más fuerte que esté la chica, por más que practique, hay algo que es, mira, que no lo podemos obviar, es una realidad, está ahí. Así es. Fuerte por demás. Así mismito es. En otros asuntos, secretario de Agricultura hace llamado a los supermercados. Mira esto, le pide que baje el precio del plátano para estimular la venta. El secretario del Departamento de Agricultura, Román González, solicitó a los supermercados que ayuden, por favor, en esto a los agricultores del país a vender excedentes de plátano. Ahora hay un excedente de plátanos con los precios que sean más atractivos al consumidor. Dice que hace tiempo no veíamos tanta abundancia en las siembras del sur y esta situación está creando un disloque en los agricultores. Lo que estamos pidiendo, dice él, es que los supermercados bajen los precios a unos más razonables. Dice que ha visto plátanos hasta $1. Tratando de levantar esto, lo pasé. Bueno, dice aquí, la venta en los supermercados, 2 plátanos debe ser por $1, lo que entiende él que sería módico, pero dice que este fin de semana vio plátanos a 79 centavos cada uno. Sí, están caritos. Están bien caros, entonces eso hace pues que se pierdan o que los compren de otros lugares, que vienen de otros lugares más económicos. Así que los restaurantes también, le hace un llamado a los restaurantes y tanto que la gente consume el plátano. En informaciones locales sabemos que los cubanos están adelante en muchos aspectos de la medicina. Ajá. Esta islita vecina de nosotros, ¿verdad?, ha cultivado y ha desarrollado una industria interesante, farmacéutica, por decirlo así, al punto que una de las vacunas cubanas se llama Abdala, tiene una eficacia de 92.28% para proteger a personas contra el nuevo coronavirus. Eso informaron fuentes oficiales de la nación caribeña este pasado lunes, o sea, ayer. El anuncio coincidió con una jornada de reporte récord de contagios allí en Cuba. Despachos de medios oficiales y publicaciones en redes sociales de la presidencia informaron que el mandatario Miguel Díaz-Canel visitó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología responsable de desarrollar y producir Abdala, donde su directora Marta Ayala le comunicó del porcentaje de eficacia. Esto pone a, ¿verdad?, esta nueva vacuna cubana por encima de lo que exige la Organización Mundial de la Salud, que es una efectividad de un 50% de protección para considerarla una vacuna válida. Así que, ¿quién pensaría, verdad, que una isla tan pequeñita tendría la capacidad de producir una vacuna con un 92% de efectividad? Así que interesante lo que los latinos y caribeños también pueden hacer y competir con las grandotas y que son billonarias. Qué bien por eso. Y mira, aunque hay dinero, no hay disponibilidad de propiedades. Están escasas las propiedades en la isla. Apenas se ha logrado otorgar el 3.5% del total del dinero asignado para ayudar a compras. La falta de residencias disponibles para la venta está afectando el otorgamiento del incentivo económico. ¿Cómo es eso en Puerto Rico? Falta de residencias para la venta. Así mismo, bajo Increíble. el programa de asistencia directa al comprador, que es una asistencia que dan, ¿verdad?, aquellos que compran, no hay casa. Se dice que el Departamento de la Vivienda expresó, ya que hay pocas propiedades, debo decir, que reúnen los requisitos que exige el programa federal
según expuesto al vocero Pedro Torres, presidente de la Asociación de la Banca Hipotecaria. Hasta el momento se han cerrado solo 512 préstamos para un total de 12.8 millones. Obviamente esto es en una asistencia que están dando específicamente. Ok. Pero ya, esto no es nuevo, sabíamos que estaban Hace un escasas. tiempito que Se venía hablando. despuntó el mercado, interesante, ¿no? Sí, Salir sí, de una sí. tremenda crisis ahora a haber escasez de casas para compra. Ajá. Y cómo se han disparado los precios de las mismas también. Pero mira, el que quiera vender, este es el tiempo. sí, porque están dando asistencias para ayudar a la gente a comprar. Dice, este panorama lo enfrentan las familias puertorriqueñas que quieren aprovechar el bajo interés hipotecario que está bien bajito. Yo nunca había visto tan bajito hace tiempo. Y la asistencia de hasta $40,000 de rayo. incentivo Y a rayos. para aquellos que quieran comprar. ¿Ok? Así que Es no hay un casa. billete. Hay incentivo, intereses casa. bajos y no hay casa. No hay casas disponibles. Impresionante. O sea, este que era el mejor momento para comprar, estamos escasos de casa. Son las 6:19 en esta mañanita del martes. Ya mismito venimos con un interesante tema. Ya sabes, ya mismito por ahí también viene Magdiel Narváez con el segmento Palabra Viva. Así que todo el mundo pendiente. Vamos a más de la música Yes. favorita. Variedad Eso de es. música cristiana, que es 97.7.